Bueno, pero es que uno con Néstor Armando no se cansa de hablar, ¿sí o no, Sandra? Eso es... Nos pillan hablando. Sí, a medias, Néstor. Esa historia me la tenés que terminar de contar. Ahora te la termino de contar. Bueno, te voy a hacer una pregunta antes de que retomemos los temas de la Navidad, y es que hay mucha gente que se pregunta. Yo tuve la suerte de trabajar con Néstor un tiempo en radio, y había gente que me decía, pero es que ellos, ¿qué? Juan Manuel y Néstor Armando, ellos tienen todas las enciclopedias allá, están con el internet prendido pues en Wikipedia. No, y en esa época, ¿cuál internet íbamos a tener? Exacto. ¿Cómo? Yo sé que esto es de leer y de estudiar, pero tú te propusiste, yo me voy a aprender todas esas historias, o sea, ese bagaje y esa cultura que hoy en día pues hace de ti quien eres. ¿Cuándo empezaste como...? Ve, Lucero, eso es una cosa, Dios es muy bondadoso con uno. Yo tuve la fortuna de, alguna vez, y lo he contado varias veces, mi cuna estaba junto al tablero de mi mamá era maestra, y no tenía quien me cuidara. Entonces ella estaba enseñando la A, la E, la I, la O, yo tenía 12 meses, un año, y ahí estuve en esa cuna por lo menos 3 años, yo aprendí a leer de 3 años, pero es que tarado hubiera sido si no hubiera aprendido después de que oía todos los días y a toda hora las letras, las palabras, cómo se juntaban. Yo aprendí a leer de 3 años. Y de esas cosas que tuve la fortuna de tener un abuelo que me pedía que le leyera, entonces yo leía todo y le iba leyendo a él. Y me fui enamorando de la lectura, que yo iba caminando con mi mamá y yo veía un periódico ahí en el piso y yo me tenía que parar a mirar a ver qué era lo que decía ese periódico. ¡Ay, qué belleza! Y así, dele y dele. Cuando estaba yo en cuarto de primaria tal vez, tuve la fortuna de tener un profesor maravilloso, que en paz descanse, don Eduardo Lopera, que había una colección en la escuela que llamaba colección, lo voy a decir como se escribe, Araluce, y eran libritos de unos 80, 100 páginas, con ilustraciones muy bonitas, pero también mucho texto. Y resulta que él nos dio a cada uno un libro y dijo, se lo leen y lo van intercambiando. Al final yo terminé con los 150 libros. Todos me lo iban entregando, entonces ahí me leí yo la Odisea, la Eneida, el Ramayana, el Mahabharata, el Paraíso Perdido, Telémaco, bueno, me leí todo eso, y como que en ese momento yo era una esponja y se me abrió el cerebro para seguir leyendo, pero ahí realmente cuando tenía 10 años, y ahí fue cuando realmente yo dije, qué pasión sentí, porque cada libro era un viaje. Entonces yo me metía en el viaje y yo iba y volaba y me ocurría todo lo que decía el libro, me ocurría a mí. Entonces de ahí me aficioné y ya nunca más dejé de leer. Y por extensión, tal vez cuando haces ese ejercicio, también se ejercita tu memoria, ¿no? Claro. ¿Hoy en día qué lees? Yo leo habitualmente, ahora estoy leyendo mucho más por cuestiones de trabajo. Desde hace ya bastante tiempo leo más en función de lo que necesito, de acuerdo con los programas que hago. Hace mucho rato no leo novelas, por ejemplo, pero en los últimos tiempos muy encarretado con Isaac Asimov, Carl Sagan, Jacob Bronowski. Por pasión, ¿qué te gustaría leer? O sea, que tú digas, pues es que además suelo decir, ¿qué libro? No, mentiras, ¿qué libro falta? No, porque gozamos de una literatura amplia y tenemos muchos autores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero que uno diga una pasión, de eso que te saboreas, sacarte tu tiempo, decir, no pensar en trabajo en nada, sino me siento él y yo. Ya. No, es que hay unos autores deliciosos. Por ejemplo, hay uno que a mí me abruma y cada vez que lo leo se me pone la piel de gallina, me pone a llorar. Y 2 libros muy especiales, La última tentación de Cristo y la otra, Cristo de nuevo crucificado, de Nikos Kazantzakis. El primero dio origen a la película. Sí, exactamente, a las 2 películas, inclusive el autor de Sorba el griego. Pero más allá de lo que está contando de Jesús, que es sublime, entre otras cosas, es la forma de contarlo, es que uno empieza a ver cómo juega con las palabras y uno dice, pero ¿qué es esto tan hermoso? ¿Cómo es posible que alguien pueda escribir de una manera tan supremamente hermosa? Y a mí entonces eso me pone la piel de gallina. Bueno, ya que entramos en estos temas, hoy en día hay una discusión permanente entre si el libro digital va a desplazar en algún momento el libro impreso. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso también y de cómo lograr, porque hoy en día lo que menos se ve es gente joven leyendo.
Entonces cada vez es más difícil, ya se lee por obligación lo que haya que leer en el colegio, resumen o vaya y ya no se lee. Busque el resumen. O ahora Google, corte y pegue. Ahora el tema de lo digital y escuchar que alguien te lo lea, porque ya ni siquiera uno mismo lee, sino que alguien te lee el libro. Sí. Yo pienso que el libro nunca va a pasar. Creo que se va a imponer el libro digital, claro. El hecho de que vos puedas aumentar el tamaño de la letra, disminuirlo, alargarlo, ponerle colores, resaltarlo en una pantalla, me parece que es de una gran utilidad. Pero supongo yo que a los viejos como a mí, el delicioso encanto de poder voltear la hoja, No, a mí también me parece. Y marcar la untarse el puntica, dedo sí, y cuando marcar uno la llega. puntica y voltear, que no le vaya a ocurrir a uno pues lo del nombre de la rosa, ¿no? Porque te acuerdas que resulta que hay una serie de crímenes en el ¿cierto? Sí. Entonces llega William de Baskerville a buscar el asesino, y él es un monje también, y todos mueren, y de pronto él va a la biblioteca y de pronto comienza a ver que hay un libro prohibido que nadie debe leer, pero el libro tiene una característica, y es que está muy gastado aquí en la punta, porque todo el mundo unta los dedos y pasa la hoja, y pasa la hoja, y pasa la hoja. Al final, el cuento es que la hoja está envenenada con arsénico, y cada vez que alguien voltea la página, se envenenaba. Entonces yo pienso que para nosotros los viejos, el olor de un libro viejo es yo no sé, para mí es fascinante, el poder dar la vuelta a la hoja y volver sobre el texto y decir, esto lo escribió un tipo hace 1000 años y mira lo que está diciendo, el lenguaje que está usando y cómo lo está diciendo. En cambio vos en un libro electrónico vos puedes sacar una frase de aquí, ponerla aquí, subirla allí, bajarla para acá. Es mucho más frío, Sí. Es mucho más frío, pero es un avance también importantísimo. Pues sí, yo no sé, algo vamos a tener que hacer, pero fomentar la lectura y generar que sigamos, es que ese proceso de que hace el cerebro mientras asimila, pasa el libro y todo esto, pues a nivel de aprendizaje, a nivel de retención, nunca se va a comparar con el facilismo. Y sobre todo la solo capacidad de ir o fantasear, porque es que cuando vos lees un libro, depende del libro, pero vos coges La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, y empezás a viajar en ese globo. Vos estás viajando, llega uno, por lo menos a mí me sucede. Hay un libro, Juan Rulfo escribió solamente 2 pequeños libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es una colección de cuentecitos. Hay una página, solamente una página, y es un parrafito de no más de 10 líneas, en la que él hace una descripción tan maravillosa, tan vívida, de una gota que cae sobre una lata, cómo suena, y a qué huele la tierra que hay alrededor. Es que vos estás viéndolo y estás oliendo. Entonces, esa sensación no se puede cambiar por nada. Bueno, hoy se nos fue el tiempo aquí hablando rapidísimo. de todo, menos de lo que era el tema, pero fue tan bueno que agradecemos mucho tu compañía hoy, Néstor. Para mí es un placer siempre estar con ustedes, que las amo entrañablemente. Además, sabes que, Néstor, que a veces uno necesita escucharle a alguien esa pasión para la lectura, para uno contagiarse. Le pasa cuando uno lee un libro, que te escucha y provoca leerlo. Les dejo una tarea, léanse un libro. Sí. A ¿Cuál? los dos. Yo le dejo una que está buscando novela, la acabo de terminar y me fascinó. ¿Cuál? Se llama El tiempo entre costuras, de una española de apellido Dueñas, Carmen Cuellas, María Dueñas. El tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras. Qué novela tan fascinante. Ay, yo me estoy leyendo Tarea. uno también, pero es que me gusta ese tipo, el símbolo de el que ha hecho Ángeles y Demonios. Dan Brown. Dan Brown. Es que a mí me fascina ese tipo de lectura. Y es símbolo buenísimo. Hay Entonces, un libro delicioso que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es uno desde mi cabecera, se llama Siddhartha, es de Germán Hesse. Ese libro es un espectáculo. Pero quien quiera tener un poquito de cultura general, por ejemplo, les voy a recomendar un libro delicioso, que además es delicioso leerlo. Se llama Una breve historia de casi todas las cosas. No recuerdo en este momento el autor, pero eso es una golosina. Un tipo que te dice cómo fue que midieron la velocidad del sonido. Una breve historia de casi todas las cosas. Sí. Néstor, gracias. Ya por ahí 4 veces ha sonado la musiquita. ¿Sí o no? Chao. Bueno, chao, pues hablamos. Vamos con Esperanza y sus consejos universales. Gracias por la invitación.